El bautismo del creyente. En 1708, cuando la Iglesia empezó, la Iglesia de los Hermanos en los países de Europa, los niños eran bautizados automáticamente por disposición de la Iglesia oficial. Para ser ciudadanos del Estado tenían que ser cristianos. Hoy en día, en algunos países todavía existe la Iglesia oficial. Los primeros miembros de la Iglesia leyeron las palabras de Jesús en las Escrituras: el que crea y sea bautizado. Por esta razón comenzaron a preguntarse, ¿cómo puede un niño pequeño creer? Veían la vida cristiana como algo que la persona escogía ser y no se llegaba a ser cristiano automáticamente por un rito efectuado por otro. Dos grupos influenciaron grandemente en los primeros miembros de la Iglesia. Los pietistas, que trataban de reformar la Iglesia existente desde adentro. Los pietistas eran fervientes en la oración y estudios bíblicos, tenían una gran participación laica y enfocaban el mensaje de la Iglesia sobre la espiritualidad y las necesidades diarias de la comunidad en vez de un dogma solamente. El otro grupo, que comenzó en el siglo XVII, fue el de los llamados anabautistas, que quiere decir rebautizados. Estas personas habían sido bautizadas cuando eran niños en las iglesias oficiales, pero insistían en el bautismo del creyente como evidencia de su propia decisión de haber aceptado a Cristo y seguir su camino, a pesar de que en esos tiempos el ser bautizado por segunda vez era un crimen castigado con la pena de muerte. Aunque los primeros reformadores protestantes, incluyendo a Martín Lutero, habían estudiado la posibilidad de bautizar al creyente y no al infante, ellos decidieron continuar con la tradición existente y se opusieron violentamente al bautismo de los creyentes. En Suiza, personas encontradas culpables del crimen de rebautizar fueron ejecutadas con la pena de ahogamiento en agua como una burla a la práctica del bautismo por inmersión. Al estudiar las Escrituras, los primeros miembros de la Iglesia descubrieron que la palabra bautismo en griego significa ser sumergido. También tomaron en cuenta que Jesús salió de las aguas del río Jordán. La versión Reina Valera dice que Jesús subió del agua cuando fue bautizado. El libro de los Hechos nos cuenta que Felipe buscó una extensión de agua para bautizar al eunuco etíope. La Iglesia primitiva practicaba el bautismo por inmersión, pero a través de los tiempos, algunos líderes de la Iglesia tradicional han dicho que el rociar un poco de agua en la cabeza es suficiente. Los primeros miembros de la Iglesia de los Hermanos creyeron que rociar la cabeza no era suficiente, sino que tenemos que dar toda nuestra vida. Dios quiere todo de nosotros. Pagando un gran precio, ellos regresaron a la práctica del Nuevo Testamento bautizando por inmersión a los creyentes, lo cual al efectuarse representaba estar completamente dentro de la voluntad y los propósitos de Dios. Ellos rechazaron la idea tradicional del sacramento donde la gracia de Dios es dada sin tomar en cuenta la actitud del sacerdote o del feligrés, si el rito está apropiadamente llevado a cabo y si la letanía está correctamente recitada. El bautismo y la Santa Cena no son aspirinas espirituales que tienen efectos mágicos, sino que son símbolos exteriores de una realidad que está sucediendo en el interior. Nadie puede tomar tu lugar, tienes que hacerlo tú mismo. El Antiguo Testamento en el libro de Ezequiel rechaza la idea hebraica antigua de que los niños son castigados por los pecados de sus padres y que los padres son castigados por los pecados de los hijos. Ezequiel dijo que los hijos son castigados por sus propios pecados y que los padres son castigados por sus propios pecados. Todos tenemos que presentarnos delante de Dios solos, cada uno de nosotros tenemos que escoger lo que será la vida para nosotros. Una vez hecha esa decisión no se nos abandona, mientras vivimos queremos dar a conocer nuestra decisión simbolizándola públicamente a través del bautismo. El bautismo representa la limpieza de nuestro pasado. Todo lo malo es lavado, salimos de las aguas bautismales simbólicamente lavados y limpios. El bautismo representa un compromiso, representa nuestro deseo de dar toda nuestra vida a Dios de la manera que le conocemos a través de Jesús. El bautismo y la imposición de manos después del bautismo representan la apertura de nuestro corazón para recibir el Espíritu Santo de Dios, el cual estará con nosotros y nos acompañará. El bautismo representa la aceptación por parte de la familia al nuevo miembro como hijo completo. Por ningún lado estamos solos. Ahora somos una familia participando por completo con aquellos quienes privada y públicamente han dedicado sus vidas a Dios.